Buenos Great. días, bienvenida, Welcome, Charlie Jane. Charlie Jane. Para nosotros es un honor For que us, estés it's an aquí honor to have hoy. you here with it's my- us. The Y honor is mine. ahora os voy a presentar un And poco I'm quién going es to ella para los que no la introduce, conozcáis, Charlie, to those of you who don't know en her, qué trabaja, cuál es su obra, cómo de what she rompedora works es dentro on, del how género. breaking, Y her work bueno, is. hablaremos del único libro que tiene traducido, We'll talk pero about también her hablaremos only del book, resto de su obra y de sus translated into obsesiones, de Spanish. su proceso But we'll talk creativo. about your Bueno, ya creative que la process, tenemos the rest aquí, of your vamos work, a since we have preguntarle her muchas with cosas. us. Entonces, Charlie Jane viene So, desde Charlie San Jane, Francisco, vive ahora en San you're from Francisco, San es Francisco, escritora y tiene you're a un writer, podcast dos you veces have a ganador del podcast premio which has won Hugo, the Hugo twice. que su título es All Opinions Are Correct, y que habla sobre ciencia ficción. Which is about science fiction. Y es editora también de Other She's Magazine, also an editor of una Other revista de Magazine, cultura y política pop para los nuevos marginados, así la definen. pop magazine. Ganadora de más de un premio Hugo, ganadora del Nébola y She's el won the Locus Nebula, por la the novela que Locus, tiene the traducida Hugo, al español, for the Todos Book los of pájaros del Hearts, cielo. published, in Spanish, Ahora Sky, con una trilogía en marcha de Young Adult, and now she's writing a young la titulada adult trilogía trilogy, Unstoppable, de la que ha publicado Victories Greater Than Death. Victories. Hablaremos también de Is what ello. you have published. Es una We'll talk organizadora about de it. eventos que You también organize events. nos contará. Es ganadora You will del tell us about premio Lambda You have won the Lambda en la categoría transgénero. Bueno, In es una transgender. multipremiada autora, She's a una fuerza de la multi-award-winning, naturaleza. uh, Y, creator, a force y quiero of que nos empiece a nature. contar cómo empezó todo I'd like esto you to para tell ella, us cómo, how did everything cómo, start for you? cómo pasó did you go? bueno, cómo se sintió inoculada How did por you ese feel veneno que nos da la literatura y que How nos were you vuelve inoculated with this poison that, y que nos vuelve makes us, un forces agente us to- doble en la realidad, ¿no? Y to estamos aquí drive observando la and realidad, bounce pero a la vez tratando into de a double destruirla agent con in lo que reality. escribimos. ¿Cuándo We empezó eso? watch reality and we try Si hay to alguna describe and lectura create reality at the same primigenia, time. algún Big Bang, y Was there a Big Bang for you? empezamos por ahí y This is the start, and then we'll take it from there. Okay, wow, well, thank you all very much. This is so exciting. I'm so thrilled to see you all and to be here in Spain. I've had such a wonderful time so far. Yeah, so the question is basically like, how do I deal with writing about reality? And what was the kind of the moment where I kind of became able to do it? You know, I mean, I think any writing journey comes in stages, and there's peaks and valleys, and you go up and you get better, and then you kind of woof, you fall down again. And that's kind of normal. I got used to the idea that if I hit a new high, I wasn't going to stay there. I was going to go back down, but I was going to slowly get back up to there, and then I would stay there maybe. Does that make sense? I don't know. Anyway, but in terms of like a moment that was like a turning point for me, I think it was really when I wrote my novelette, 6 months, 3 days, which you can read on the internet for free. And that was like the moment where I really got better at turning cool ideas and big concepts into personal, emotional stories about people and relationships. That was a story about two people who both see the future, and they're in a romance together. They're having a romance, but one of them sees, you know, the man actually sees one single future that cannot be changed, and the woman sees many possible futures and can choose between different futures that could come to pass. And that was a cool idea for thinking about free will and whether we can control our own destiny. But when I first tried to write it, it was just cool ideas and kind of philosophical concepts. But it wasn't a story about people. It wasn't personal. It wasn't emotional. And I had to really dig deep to think about how to tell a story about people who know they're starting a romance. And at the start of the romance, they know not only that the romance will end, but they know what day, what hour it will end. They know exactly how long the romance is going to last, and they're still doing it. They're still falling in love, even though they know it's doomed. And so that was a thing that I had to kind of dig really deep. And that was kind of the moment where I got a little bit better at
writing about people rather than just ideas, because I think in science fiction, it's easy to just write about ideas and not write about people if you're not kind of trying to access that emotional place inside yourself. And it's really hard work to do that, but well, I should say it gets easier. I think you get used to the hard work of doing that. Sorry, that was a long answer. Pues muchísimas gracias, la verdad es que es muy emocionante el estar aquí y el ver a tantas personas en la sala. Me lo estoy pasando absolutamente genial en España y realmente estoy muy conmovida de ver aquí a tanta gente. Si he entendido un poco bien la pregunta, voy a empezar respondiendo por la parte de lo que es el viaje de la escritura. Para mí es un proceso en el que asciendes y desciendes, hay montañas y valles, llegas a un punto alto, a un punto de desarrollo de tu estilo y te esfuerzas al máximo por quedarte ahí arriba, aun a sabiendas de que vas a bajar y de que va a haber una caída también. Y sigues adelante con la idea de, bueno, pues después de este valle volveré a ir ascendiendo poco a poco y quizás la próxima vez me quede un poquito más tiempo en la cima y llegue un poquito más arriba. No lo sé, así es como lo voy concibiendo. En cuanto a punto de inflexión, el punto de inflexión para mí fue una novela corta, 6 Months and 3 Days, que podéis leer en internet gratis y que fue el momento en el que cambió realmente mi estilo. Es una idea que me parece muy chula. Hasta entonces yo creo que era una escritora capaz de tener muy buenos conceptos, capaz de tener muy buenas ideas, pero que no era capaz de transmitir emociones, no era capaz de hablar de seres humanos o de personas y de relaciones interpersonales. Esta historia de la que os hablo, esta novela corta, es una novela corta de dos personas que son capaces de ver el futuro y que empiezan una relación sentimental. Son una pareja. Él puede ver el futuro, pero es un futuro inmutable, que no va a cambiar, que va a ser así, pase lo que pase, y ella es capaz de ver múltiples opciones, se presentan ante ella en distintos futuros, pero tiene que elegir. Tiene que decantarse por uno o por otro. Y es una idea bastante chula, me parece a mí, sobre el concepto del libre albedrío y sobre ver si somos capaces realmente de controlar nuestro propio destino. Hasta entonces, hasta que empecé con esa novela corta, ya os digo, creo que era capaz de escribir ideas muy chulas, de tener conceptos que realmente, desde el punto de vista filosófico, eran interesantes, pero no se me daba también lo de hablar sobre personas, lo de hablar sobre las propias emociones. Y eso es algo que tuve que ir haciendo poco a poco. Tuve que escarbar mucho y escarbar muy profundo para poder llegar a ese punto en el que hablaba de emociones propias, el poder contar una historia en la que, por ejemplo, en este caso, los protagonistas no solo saben que van a tener una relación, sino que saben exactamente qué día y a qué hora esa relación va a acabar. Y a pesar de ello, la inician y a pesar de ello, se enamoran. Esa es la parte que me pareció realmente... que hablaba de los sentimientos y de las personas, y para poder llegar allí tuve que escarbar mucho dentro de mí misma. Hasta entonces solo había hablado de ideas y no tanto de personas. Suena fácil de decir, pero es realmente muy complejo el trabajo de escarbar tanto como para poder llegar a ese punto emocional dentro de ti misma y poder contar y escribir a partir de ahí. Es un trabajo muy duro, desde luego agotador, pero con el tiempo te acabas acostumbrando. Me interesa muchísimo esta idea de escarbar dentro de una misma y en cómo fue ese proceso en la escritura de la novela. Apareció la idea, porque creo que ella tiene una obsesión con la idea del futuro, de alguna forma aparece también en Todos los pájaros del cielo, con el personaje de Lawrence, que puede viajar a un futuro que en el fondo es una especie de refugio, ¿no? A 2 segundos, solo 2 segundos más allá en el futuro, pero es una especie de refugio para escapar a una situación complicada que tiene con los compañeros. No sé cómo fue el proceso en sí de esa búsqueda dentro de sí misma, si hizo muchas lecturas, si fue un enfrentamiento directo con la historia, con este romance de estos dos personajes
este hombre y esta mujer que ven el futuro de forma distinta. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo vivió? Yeah, I love that question. I am obsessed with the future. There's a talk you can watch online on YouTube, which I gave back in 2015, God, almost 10 years ago, called The Paranoid Optimist. Just, if you look for that phrase, you'll find it. And like, I've always, for as long as I can remember, I've been obsessed with knowing that terrible, awful things are going to happen in the future. We don't know what, we don't know when. I mean, now we know a little bit more about what than we did 10 years ago. But we don't know what, we don't know when. We can't like prepare because we just, bad things are going to happen. Everybody in this room is going to die at some point. Sorry. And it's something that I think about a lot, because how do you live knowing that terrible things are going to happen and that you cannot prepare for them? There's not like a schedule that you're given of like, this is when this bad thing is going to happen. You should get ready for that. You just have to live knowing that it's in the back of your mind and not really be able to prepare for it. But the thing about 6 months, 3 days, and All the Birds in the Sky is that, even before I wrote those things, I was kind of obsessed with writing about relationships. Like, I feel like most of the time when I write a story or a book or anything, I try to find 1 or 2 or maybe 3 relationships that I can focus on really heavily and try to I don't get very interested in a character by himself or herself or themselves, like just a character alone going through stuff. Like maybe that character changes over the course of the story, but it's not as interesting as seeing how that character's relationship to another person changes over the course of the story. So I always try to ask myself, what's the relationship that I want to capture in this story, and how does it begin, and try to see how it's going to change over the story. And I do think about relationships that I've had or that people I know have had, but I also just try to think about like the emotional truth of caring about someone or loving someone or hating someone, or just having complicated feelings about someone and trying to deal with them, trying to live with them. And so I think that the thing about the future and about like being scared of the future, but also I love what you said about seeing the future as like a safe place or a refuge, because we all of us are looking forward to something in the future where we're going to be happier or safer, or we have things that we're working towards that we think are going to be better than what we have now. We have hope, and I think that really is about hope. It's about having hope for the future. But I think that what gives me hope and what gives me strength is relationships, and increasingly, like the past 10 years, I've started to think more about community and how community gives me hope, and how the people who, I share some special connection with, and it could be a lot of people in some cases, like the trans community or science fiction fans. Community gives me hope because we will be there for each other in the future. And when the bad things do come, because they will come, we can help each other, we can protect each other, we can provide shelter to each other. And I think so when I think about hope for the future, I think about community. And when I think about relationships, I often increasingly think about them in the context of community. And once again, that was a really complicated, long answer, and I'm so sorry. Pues efectivamente, gracias por la pregunta, porque es verdad, me obsesiona el futuro. Si buscáis en YouTube, hay una charla mía de 2015 que se llama The Paranoid Optimist, que vendría a ser algo así como el optimista paranoico, en la que hace ya casi 10 años, por cierto, esta charla, madre mía,
en la que ya trato algunas de estas cuestiones. Hablo de los miedos que tenía en aquel momento y de lo que esperaba de cara al futuro, y verla hoy en día pues es bastante increíble, porque ves como 10 años después muchos de ellos se han convertido en realidad. Y es que realmente, ¿cómo puedes vivir con la perspectiva de la muerte, sabiendo que todos vamos a morir? Porque, bueno, os adelanto que todos los aquí presentes moriremos en algún momento. Lo siento, pero es lo que hay. No sabemos cuándo, pero moriremos. ¿Cómo podemos vivir sabiendo que van a pasar cosas terribles en nuestras vidas? ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos ser conscientes de que no podemos prepararnos para esas cosas malas que sucedan porque llegan de manera inesperada? Y tenemos eso aquí detrás, dándonos la lata en la parte de atrás de la cabeza. Yo creo que esa es una de las ideas clave de 6 Months, 3 Days y de Todos los pájaros del cielo, que es esa idea del futuro, y creo que en ambas obras lo que hago para lidiar con el futuro es escribir acerca de relaciones. Me interesa a la hora de escribir una historia, a la hora de escribir un libro, el ver cómo es la relación entre una o dos personas o más. Eso está presente en toda mi obra. No me interesan mucho los personajes en solitario. Sí, es verdad que un personaje en solitario puede crecer, le pueden suceder cosas y puede ser una persona distinta al acabar la historia, pero no me interesa tanto el ver ese cambio personal cuanto ver cómo cambia la relación entre dos personas a lo largo del tiempo, cómo la relación con otra persona va cambiando, cómo cambia la relación y quienes participan en ella. Eso es lo que trato de capturar en mis historias, ir viendo cómo las relaciones cambian. Cuando pienso en una historia, pienso siempre en cuál ha sido el pasado de los personajes y cómo puede ser el futuro, y trato de encontrar una verdad en las emociones. Las relaciones te sirven para ver cómo te comportas pues cuando quieres a alguien, cuando odias a alguien, cuando tienes sentimientos complejos o complicados con respecto a otra persona, y cómo vivimos con ellos. Esa parte es la que me inspira también a tratar de explorar el futuro. El futuro es aterrador, el futuro da miedo, pero últimamente cuando pienso en el futuro también lo hago con cierta esperanza. Me ha gustado mucho lo que decías de que de tener ese poder de viajar en el tiempo como un refugio. Creo que en el futuro también podemos esperar cosas buenas, también podemos esperar un futuro en el que estar protegidas, que pueden ocurrir cosas que nos permitan salir adelante. Y creo que esa esperanza es la clave a la hora de plantearnos el futuro, por lo menos para mí. Y la esperanza para mí a día de hoy radica precisamente en la fuerza de las relaciones interpersonales. Creo que venga lo que venga dentro de 10 años, será la fuerza de la comunidad la que me permita salir adelante. La comunidad es la que me da esperanza, el grupo, el colectivo es el que me da esperanza. Yo pertenezco a muchos colectivos, al colectivo de personas trans, al colectivo de gente a la que le gusta la ciencia ficción, y esos colectivos, esas comunidades son los que me sostienen y me permiten seguir adelante. Creo que la comunidad es lo que da esperanza, el esperar que estemos ahí unos que estemos ahí para los demás. El que sepamos darnos cuando llegue algo malo, porque algo malo llegará seguro, que sepamos darnos sustento y refugio y apoyo unas personas a las otras. Ahí es donde radica mi esperanza de cara al futuro ahora mismo, en la idea de la comunidad. La idea de pertenecer, que es algo... Sí, bueno... La idea de pertenecer. Vamos a centrarnos en Todos los pájaros del cielo, ya que hablabas de relaciones, y además es un epítome lo que acabas de decir de la relación entre Patricia y Lawrence, que deduzco que otro de los temas que te interesan mucho, aparte del futuro, es lo que se llama el coming of age, ¿no? En alguien descubriendo quién es a la vez que se da cuenta de en qué consiste el mundo, ¿no? Porque creo que es el tema de su nueva trilogía, de Young Adult también, y es un tema central aquí en el que, como ha dicho, los personajes se conocen en el pasado, o sea, se ven en el pasado, se ven en el futuro, y esa relación cómo cambia, cómo crece, y quiénes son ellos y
y qué les hace ser quienes son por el hecho de que han estado ahí el uno para el otro en cierto momento. Quería que nos hablara un poco de esto, de esta otra obsesión que tiene y de cómo está ahora mismo en su proceso de indagación en esta... Porque me parece, a mí también me parece algo fascinante la persona en la que nos convertimos, depende de tantísimas cosas y el género además, la ciencia ficción nos permite explorarlo de una forma casi filosófica. Yeah, wow, I love that. That's such a great question. Yeah, so I mean, the thing that All the Birds in the Sky has in common with Victory is Greater Than Death and the trilogy it's now finished, by the way. Like that's done. I have another book coming out next year, which is also finished. But the thing that All the Birds in the Sky has in common with the trilogy is this idea of coming of age, but also this notion of looking for your people. Like, okay, you're the only goth in a small town. Like, and you're just like, one day I'm going to move to the big city. I'm going to move to Barcelona or wherever, and there's going to be other goths. And I'm going to have a goth community around me. I'm going to be surrounded by other goths. I'm not going to be the only goth anymore. And you get to the city and you find the other goths and you're part of the goth community, but then they're like, well, if you're a goth, you can't listen to Taylor Swift. Goths are not allowed to listen to Taylor Swift. Goths can't wear pink. Goths, have to do this and that. Goths have to, there's certain things you have to do if you want to be a goth. And we're going to enforce these rules upon you because that's how you become part of our community. And that was the thing I thought about a lot with All the Birds in the Sky, because Lawrence and Patricia have that kind of thing. Lawrence is this like weirdo inventor who creates these amazing gadgets and invents all this cool technology and all this scientific miracles. And Patricia is a witch, and she doesn't know any other witches. She's never met another witch. As far as she knows, she might be the only witch in the world. And they're really lonely, and all they have is each other when they're young. And then you fast forward like 10 years, and Lawrence is part of this whole team of super genius science nerds. And Patricia has found a whole, she's part of a coven. She's found all these other witches. She went to witch school. She's like joined the witch community. But there's rules. There's expectations. If you belong to a group, you have to kind of go along with what the group wants and what the group expects. And you're not as free as when you were the only goth in town. You can't just decide for yourself what it means to be a goth. You have to kind of go along with what the other goths say it means to be a goth. Sorry to pick on goths, but yeah, and so, and that's the thing in Victory is Greater Than Death. Tina, the main character, she's sort of she's a clone of this alien superhero who saved the galaxy before, and she's just waiting until she can kind of, until she's activated and she can go into space and rejoin the royal fleet, which is what her past self belonged to. And, she's going to find her people, basically. She's going to go into space and be a superhero and be part of this whole team and save the galaxy. But, she gets there and nothing works out the way she expects it to. And part of what happens is she realizes that there are some problems with the people, the good guys. The good guys aren't perfect. The good guys have a lot of problems, just like in real life. And, the people in charge are kind of corrupt and kind of, they're not great. And I think that, that's an experience that we've all had where you're like, I'm going to, either I'm going to find my people and then your people are like kind of putting a lot of pressure on you to conform, or I'm going to become part of this awesome, I'm going to join this organization or this entity that is doing good in the world. And then you find out that actually there's a lot of compromises, there's a lot of problems. Like, it's not pure and idealistic, it's kind of like, messy. And I think that is a thing that I think about a lot, because in the real world,
that's the downside of community. It's also the downside of kind of idealism, because when you try to belong to something, you have to give up part of yourself. And so the coming of age thing, I think, it's partly it's a good way to talk about disillusionment and realizing that nothing is ever going to be what you hoped it was going to be, and that people are kind of messed up, and that adults, like, speaking as an adult, adults are terrible. Like, you know, my father used to say that adults are just like children pretending that they know what they're doing. Yeah. And it's really true. Like, adults have no idea what we're doing. And like, we pretend we do. And we pretend, what really gets to me is that we pretend that everything makes sense when nothing makes sense. Like, nothing in the world makes any sense. We do all these ridiculous things for no reason. But we pretend that there's a good reason we're doing all these things. And, you know, we get up, we put on clothes, and we go to our jobs that mostly are just, I don't know, anyway, but not to go on a whole rant, but nothing makes sense, and we pretend it does. And adults are just, it's weird. And so part of what I like about writing coming of age stories is that you get to kind of talk about that. Yeah. En Todos los pájaros del cielo y en Victory Greater Than Death, la trilogía que por cierto ya está acabada y ya tengo otro libro escrito también que se publicará el año que viene, efectivamente hablo del coming of age, de este ejercicio de paso de una edad a la siguiente y de cómo buscas a tu gente. Y os voy a poner un ejemplo de a qué me refiero. Pongamos por caso que alguien aquí presente es un gótico y que vive en un pueblo pequeño y que en ese pueblo es el único gótico que hay y que no tiene nadie que comparta sus gustos y aficiones y que está deseando irse, yo qué sé, a Barcelona porque sabe que ahí va a poder conocer a más gente que también son góticos y formará parte de la comunidad gótica y le aceptarán y tendrá pues todo un grupo que le apoye. Pero claro, resulta que a esa persona también le gusta Taylor Swift. Y no puede ser, si eres gótico, que te guste Taylor Swift. Y tampoco te puedes poner nada rosa. Y claro, eso implica que hay que hacer un sacrificio, que si quieres formar parte de esa otra comunidad, tienes que renunciar a algunas de las cosas que te gustan, porque hay una serie de normas, y esas normas son las que hacen que formes parte de un grupo o de otro. Eso es uno de los principios básicos, por ejemplo, de Todos los pájaros del cielo, Loren. Es una inventora, le encantan los cacharros, hace la tecnología, es un tanto rarita, le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la ciencia y demás, mientras que Patricia es una bruja y no sabe siquiera si es la única bruja que hay en el mundo y no tiene ni idea de si va a poder encontrar a alguien más. Y las dos son personas solitarias que se tienen únicamente a la una a la otra cuando son jóvenes. Pero 10 años después resulta que Loren forma parte de un equipo científico compuesto por cerebritos que saben un montón de todas las cosas que le interesan y ella siente que forma parte de esa comunidad. Mientras que Patricia ha encontrado su propio aquelarre, ha ido a una escuela de brujas, forma parte de todo un colectivo, pero con esa pertenencia llegan también toda una serie de expectativas y si formas parte de un grupo tienes que respetar las normas de ese grupo para que ese grupo te acepte. Bueno, pues eso es un poco también lo que ocurre, eso es un poco lo que ocurre en Todos los pájaros del cielo y también es un poco lo que os trataba de transmitir en el ejemplo de lo del gótico que llega a un sitio distinto. Cuando eres el único gótico en tu pueblo, puedes hacer lo que quieras. Sí, te identificas como gótico, pero hay toda una serie de cosas que puedes hacer que te puedan gustar y que decides por tu cuenta. Si formas parte de un grupo de góticos, si te identificas con una comunidad, vas a tener que seguir las normas que tienen. Y de eso en parte trata Victory is Greater Than Death. La protagonista es Tina, es un clon de un superhéroe que ha salvado a la galaxia en el pasado y está básicamente esperando a que la activen para poder ir al espacio, tener sus poderes y sumarse a la flota a la que pertenecía su antiguo yo y seguir explorando y seguir salvando al universo. Eso es lo que quiere. Está deseando llegar a la galaxia, pero cuando llega a la galaxia se da cuenta de que no todo sale como ella esperaba, de que las cosas no van como se había imaginado y que realmente hay muchos problemas también, que nada es perfecto y eso es lo que nos ocurre a todos en la vida, en realidad. El mando de la flota a la que se une es un mando que está lleno de corrupción, no son realmente los buenos y ella siente la presión de no decir nada para
ser conforme a las normas establecidas, para participar dentro de la organización, y se encuentra con que el pertenecer a ese mundo le genera toda una serie de problemas y de dudas internas, que no es un mundo ideal, pero que es el mundo en el que ella se siente que forma parte. Y eso nos ocurre también a todas las personas aquí presentes en el mundo real. Ninguna comunidad es ideal, todas nos obligan a renunciar a una parte de nosotras mismas. En el momento en que estás en un colectivo, para formar parte de un colectivo tienes que renunciar a parte de quién eres. Y la historia de coming of age, de esta transición de una edad a la otra, lo que implica es que hay una serie de desilusiones, que nada es como te esperas cuando prevés que vas a formar parte de una comunidad, que no eres consciente en ocasiones de ese sacrificio, que tienes que desempeñar un papel que es un tanto chungo. Mi padre solía decir que ser adulto es terrible, y yo estoy de acuerdo, creo que ser adulto es terrible. Según mi padre, los adultos somos en realidad, y hablo como adulta, niños o niñas que no sabemos lo que estamos haciendo, pero que fingimos que tenemos muy claro hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que queremos hacer. Fingimos aunque nada tenga sentido a nuestro alrededor, fingimos aunque no entendamos el mundo, hacemos las cosas sin una motivación clara, las hacemos porque es lo que se espera, nos levantamos por la mañana y vamos a trabajar, aunque no nos apetezca y nos parezca algo muy raro. Y ser adulto efectivamente es algo muy raro, y es algo de lo que te das cuenta solo cuando llegas a este momento, a este coming of age que mencionabas. Bueno, se me ocurren muchísimas preguntas todo el rato, y sé muchas cosas que quiero comentarle también, entonces voy a intentar juntar varias en una, para que nos hable de sí misma. Que, bueno, he leído que de pequeña quería ser Wonder Woman, y ella describe normalmente unas adolescencias a veces bastante complicadas, como la de Lawrence, y ese sentimiento de pertenencia, esa pérdida de uno mismo, esa necesidad de encajar. Y yo me pregunto, en su propia adolescencia, desde esa niña que quería ser Wonder Woman hasta la persona que soy, ¿qué papel ha jugado la literatura y la ciencia ficción en concreto? Quiero saber qué leía de adolescente Charlie Jane. Wow, okay, that is a lot. Yeah, I mean, I did want to be Wonder Woman when I was a kid, and actually my mom told me that she also wanted to be Wonder Woman when she was a kid. I still kind of want to be Wonder Woman if that was possible. I'm a huge Wonder Woman fan, and I'm really loving a lot of the recent stuff that's coming out. Yeah, I mean, I think that's kind of a question about escapism and about, you know, feeling, I don't know, stuck or trapped, and I think, you know, obviously I was trans, and that was part of it. I was also, you know, I had a weird childhood. I had a really severe learning disability that made me, like, I was that kid who was, like, really nerdy and really bad at school. Like, I just flunked all my classes when I was a little kid. I really had a hard time with, like, schoolwork. My brain was just not wired the right way. And I did feel I did have kind of a weirdly lonely childhood, I guess, which is probably part of why I really want to write about human connection as an adult. But I do, you know, I did find a lot of solace, a lot of comfort in escapism as a kid and as a teenager. Like, you know, I was obsessed with Doctor Who. I'm still obsessed with Doctor Who. And, you know, Star Trek and Star Wars and, you know, all of that stuff. Yeah, I mean, I think part of where Victory is Greater Than Death came from is this idea of I'm not really a human being, I'm actually an alien, and one day the aliens are going to come get me and take me away from this, like, disappointing planet we're on. And I'm just going to go off and have adventures in space. That was a thing that I was, like, really deep down thought might be true. I was like, yeah, the aliens are going to show up any day now. I always gravitated towards, I always was drawn towards these, like, larger than life stories of, you know, saving the world and fighting bad guys. And I think that those kinds of stories are really important and have, like, a lot of power for helping us to kind of get through, you know, just normal life.
there's a whole argument that people make, mostly on the internet, that, you know, high stakes are really bad, that you shouldn't save the world, you should save a small town, or you should save a kitten, or you should, you know, you should save a, you should, the stakes should be smaller. And, you know, I do love stories with small stakes, like Travis Baldree is here, and I loved Legends and Lattes, where the stakes are just like, is this, you know, former warrior gonna get to have her coffee shop? And I love that. It's a great story. It's beautiful. But I also do love the big, larger-than-life, kind of exciting stories about, like, you know, everything is on the line and we're saving the world, and we still have to be people in the middle of that, and we still have to care about each other, even though, you know, the fate of the world or the universe is at stake. I like big, colorful stories, and that was what I wanted to do in the trilogy. And also when I write comics, like I've done some writing for Marvel Comics recently, and I just love like larger-than-life characters and situations, because I think that they do kind of, they're comforting, they allow us to kind of get away from all of the stuff I talked about before where the world doesn't make sense and we're supposed to pretend that it does. You can kind of just like get out of that box by like, you know, imagining something bigger and cooler and weirder. But also I think that it's just, I think that it allows us to kind of see some truths about the world, because it's so heightened, it's so like exaggerated. It allows you to kind of see more of the truth of the world than you could sometimes in a smaller story, because you kind of get to the heart of things, because you're not like some stuff falls away, I guess. And so it's just like, when the fate of the world is at stake, who are we really, and what do we believe in, and who are we to each other? And it just, everything feels bigger and more heightened. Pues sí, es verdad, yo de niña quería ser Wonder Woman, y por lo que me ha dicho mi madre en conversaciones con ella, resulta que ella también quería ser Wonder Woman, y creo que en cierta forma sigo queriendo ser Wonder Woman. Si fuera posible me encantaría poder ser Wonder Woman, y me parece que además es que ahora se están haciendo cosas muy chulas con el personaje, especialmente con todo lo que se está publicando en sus series. Me encanta la idea del escapismo, yo creo que en realidad se reduce un poco a eso. Es una filosofía un poco extraña quizás, lo de buscar el escapismo, pero bueno, yo me sentía fuera de lugar en la infancia que tuve. Tuve una infancia bastante dura, era una persona trans y lo tenía claro. Además, era alguien que tenía problemas de aprendizaje, problemas graves de aprendizaje. Era la clásica persona que llega siempre sucia y desaliñada, que tiene problemas para sacar buenas notas, que catea absolutamente todo, y tardé mucho tiempo en entender que mi cerebro no estaba organizado o no estaba cableado como el de la mayoría de la gente. Fue una infancia bastante solitaria la que tuve, por eso establecía esas conexiones con personajes de ficción, con las cosas que me llamaban la atención. Incluso ahora, en tanto que adulta, encuentro solaz, encuentro refugio y comodidad en lo mismo que me gustaba de adolescente, en series como Doctor Who, como Star Trek, como Star Wars. Creo que Victory is Greater Than Death viene de ahí, de esa idea de decir, bueno, lo que yo sentía, de expresar lo que yo sentía de adolescente, que me sentía como si fuera un alienígena, como si fuera un extraterrestre, y decía, bueno, está claro que yo no soy de este planeta, ahora vendrá mi raza, dentro de nada, ya, vamos, en cualquier momento llegará una nave para sacarme de aquí y llevarme donde realmente pertenezco, porque yo no puedo pertenecer a un mundo tan decepcionante como este. Y seguro que ya llegan. Bueno, pues esa sensación de estar esperando, de buscar ese momento, hacía que gravitara o que me interesaran esas historias más grandes que la vida misma, quizás historias en las que está todo en peligro, en las que hay que salvar al mundo, en las que tienes que luchar contra los malos. Eso era realmente muy importante para mí, porque me ayudaba a tener la sensación de que había algo más allá, de que podía vivir una vida que no fuera como mi vida normal. Todo eso es el argumento de algunas de las historias mías que podéis encontrar en internet.
Y me gustaba pensar que había cosas distintas, que me esperaba algo realmente diferente. Me gusta pensar que hay historias que están muy bien, que hay historias en las que lo que está en juego es pequeño, pues que hay que salvar un pueblo, hay que rescatar a un gatito, lo que sea. Esas historias me entretienen. Está aquí como invitado este año en el Celsius Travis Baldree, que es el autor del Café de las Leyendas, donde en realidad lo que te están contando, lo que está en juego, es ver si es capaz una guerrera de sacar adelante una cafetería o no. Y es una historia absolutamente preciosa, pero a mí me llaman mucho también la atención esas historias de gran calado, de gran escala, esas historias en las que está en juego el planeta entero, en las que te das cuenta de que cuando todo está en peligro, pues a quién vas a recurrir, quiénes son las personas que se pueden preocupar por ti, cómo vas a responder cuando realmente las cosas se pongan chungas. Eso es lo que reflejo en esta trilogía de literatura juvenil que acabo de publicar, y también lo que he escrito, lo que he reflejado en mis guiones para Marvel. He escrito ahora recientemente guiones para Marvel que se caracteriza por ese tipo de historias en los que todo está absolutamente en peligro, en los que tienes que luchar para tratar de salvar el mundo y así encontrar sentido a lo que te rodea. Se trata de buscar una verdad, de buscar algo que va más allá de tu experiencia personal. ¿Qué es lo que afecta al mundo entero? En tratar de encontrar la verdad de las cosas, algo que a veces están las historias pequeñas, pero que a veces las historias pequeñas no pueden reflejar, porque tienes en tela de juicio todo lo que es el mundo entero, y eso hace que te plantees tu lugar en él y tu relación con quienes te rodean. Como tenemos muy poco tiempo, voy a abrir ya micro por si alguien quiere hacer preguntas. Aquí hay una pregunta ya. Nombres de los personajes y qué discapacidad de aprendizaje tiene. Yeah, character names are hard. Character names are very hard. I'm writing a thing right now where I keep changing the names of the characters, and it's really annoying because I'm just like writing. This character is not, the name isn't right. I actually think about that a lot, and I don't have like a good method. I just kind of I do trial and error, I guess, with character names. I will try a name for a while, and then it's like, it doesn't fit the character, shoot. And also, I'll come up with it. Sometimes characters will have a bunch of different names before I kind of land on them. And sometimes I just pick a name and I stick with it. I don't have like a system at all. If I'm naming a character who's from another culture or who is from a very specific context, I will look up like lists of like common baby names or something like that, like all the usual tricks. But mostly I just kind of like try to like find names that, like this gets harder the longer I do this. I try to come up with names that are going to stick in my mind that aren't like too similar to names that I've used before, which is, again, that gets harder and harder. Like I'm writing a graphic novel thing right now, and I decided the main character is named Zelly because I've never written a Zelly. And actually Zelly ended up feeling like a good name for her. Like a name that feels a little bit distinctive is sometimes really good. I don't have a system. I just kind of stumble around until I find a good name, and it's kind of messy. And gosh, what was the second question? Oh, my learning disability. Yeah, I mean, this was obviously a while ago, and I mean, I was diagnosed with. I actually wrote a thing about this in my newsletter, so you can go back and find it. I was diagnosed with like just a general learning disability. I also had a sensory, what was it called? No, it was sensory integration disorder. Basically, like what it boiled down to is that I'm so clumsy. Everything I touch just breaks. I'm getting a little bit better actually. I don't destroy things as much as I used to, but I'm just like very clumsy and have no sense of like the physical world. And then also I had like a very specific problem with math. Like I just couldn't do math in my head at all. And one of the fights, I had this amazing special education teacher
who I'm still friends with. I had lunch with her last year. And one of the fights that she had on my behalf was getting me to be able to use a calculator in class, which teachers were like, that's cheating. And it's like, this is a disabled child, you know, she needs accommodation. And this was a huge fight that I didn't know about at the time, which I'm really glad I didn't know about it at the time. But, you know, it was just, I couldn't write words, like I couldn't make the shapes of words on the page, like when I had to do handwriting. I could read really well, but I couldn't write at all. And just, I don't know. And like one thing that this teacher did was use like creative writing. Like use creative writing to motivate me to get better at school. So in second grade, I'm not sure what that would be in Spain, but you know, when I wrote a stage play and we performed it at school, and that was my reward for being able to actually make words on the page now. So she's my hero. I love her. But teachers are amazing. But yeah, so it was a bunch of different disabilities, and you know, for a long time I was in the gifted and disabled track at school, which is apparently, I've read recently, is really common to have like your double, you know, your double rainbow or whatever. You're like gifted and learning disabled. And, you know, I think by the time I was in high school, I just sort of had kind of figured I'd gotten better at like managing it or something. I don't know. But yeah, it was a lot of different things. Lo de los nombres es algo bastante difícil para mí. De hecho, suelo cambiar muchas veces el nombre de los personajes mientras estoy escribiendo. Es algo que me resulta bastante molesto, la verdad. El nombre no siempre se me queda en la cabeza, así que tengo que tratar de encontrar alguno que funcione correctamente. No tengo un método concreto, es simplemente una cuestión de prueba y error. Voy pensando, voy escribiendo y de repente digo, ay, diantres, este nombre no me gusta. Entonces tengo que volver para atrás y cambiar el nombre del personaje y de la historia. Luego tengo que volver a cambiar. No tengo un sistema concreto. Me parece que es muy necesario dar un nombre que funcione a los personajes, que les transmiten a los científicos acerca de quiénes son. Uso los trucos habituales para hacerlo. Miro los nombres de las listas de nombres de los bebés que son más populares y trato de buscar uno que me parezca que esté bien, pero cada vez me resulta más difícil porque primero los voy cambiando cada 2 por 3 y segundo, no quiero utilizar ningún nombre que recuerde a ninguno de los personajes que he ido escribiendo hasta ahora y eso no es sencillo a estas alturas. Intento encontrar nombres que resulten sencillos y que reflejen bien a los personajes. Ahora mismo estoy escribiendo una novela gráfica, la protagonista se llama Sally. Me gusta mucho, es la primera vez que utilizo ese nombre y no se me ha ocurrido nunca y tenía que ser un nombre bastante sencillo, un poco a tinta hasta cuando he buscado un nombre con toda mi discapacidad. Me hace bastante tiempo de eso. Escribí acerca de ello en una lista de correo que tengo. Me diagnosticaron con una discapacidad general del aprendizaje y también con un trastorno integral sensorial. Quiere decir básicamente que tenía muchos problemas a la hora de gestionar mi cuerpo y mi relación con el espacio que me rodea. Soy muy coatosa, rompo muchas cosas, quizás cada vez menos, me cargo muchas menos de las que me cargaba antes, pero tenía problemas para relacionarme con el mundo físico y eso hacía que me resultara muy difícil seguir adelante. Además, tenía dificultades en las matemáticas, era incapaz totalmente de concebir la matemática en mi cabeza, de hacer operaciones. Tenía una profesora de educación especial que de hecho es amiga mía y hemos quedado para comer, todavía sigo en contacto, que me he enterado hace poco que tuvo un enfrentamiento muy grande con la gente del colegio para que me permitieran utilizar la calculadora en clase. Yo tenía una discapacidad y ellos me decían que no podía utilizar la calculadora en clase de matemáticas porque aquello era hacer trampa. Y mi profesora estuvo luchando todo el rato para conseguir que me dejaran utilizar la calculadora porque ella era consciente de que no era capaz de hacerlo de otra manera distinta. También me ayudó a entender cómo escribir. Para mí era muy difícil entender la forma de las palabras. Tenía muchos problemas con caligrafía. Podía leer perfectamente, pero no sabía escribir bien. Tenía problemas de caligrafía y de hecho recuerdo que una de las cosas que más me motivó fue que me apuntó en un curso de escritura creativa. Me daba un montón de trucos distintos y en secundaria participé en una obra de teatro del colegio y me dieron un premio porque fui capaz de escribir todos los diálogos de la obra por mi cuenta sin que tuviera ningún tipo de problema. Esta profesora es auténticamente mi heroína, es realmente una gente, es realmente una persona genial y fue capaz de hacerme comprender mi discapacidad y hacerme convivir con ella. De hecho, me doy cuenta de que con el tiempo yo formaba parte de un doble grupo de marginados, digamos, por una parte las personas trans, por otra parte las personas discapacitadas, era el doble arcoíris. Menos mal que cuando llegué al instituto aprendí a gestionarlo bastante mejor y he podido llegar a convertirme en la persona que soy ahora. Bueno, como seguro se
han quedado cosas por preguntar, no hay más tiempo, pero como va a estar firmando ahora en el firmódromo, os podéis acercar y preguntarle lo que queráis. Por ejemplo, yo le preguntaría por el rosa y le voy a preguntar ahora. If you want to ask, Si es su rasgo súper You guys are amazing. You're both just amazing. The pink is just, you love it?